Buenas tardes, mi nombre es Noelis Blasco y en esta oportunidad voy a realizar el análisis de la personalidad a partir de un caso hipotético referido a una paciente llamada Sara. Sara es una mujer de 40 años, soltera, sin hijo. Ella es producto de la primera gestación de una mujer depresiva durante el posparto. No recibió lactancia materna. Su padre se encarga de ella mientras su madre se recupera. Luego de 5 años nacen sus hermanas gemelas, por lo que sus padres tomaron la decisión de llevarla a vivir con una tía y la visitaban de vez en cuando. Durante la ausencia de su madre, Sara idealizó a su padre para compensar la ausencia materna, creando una relación muy cercana y afectiva con él, la cual fue imaginaria. A los 20 años salió embarazada y su padre la obliga a abortar. Acude a terapia y se enamora de su analista, quien al darse cuenta de ello la refiere a otro especialista. Actualmente es una abogada exitosa dedicada a defender clientes, especialmente hombres, demandados por mala praxis o negligencia. Acude nuevamente a su terapeuta inicial y la interacción con él mismo suele estar caracterizada por un comportamiento sexual seductor y provocador. Muestra una expresión emocional superficial y rápidamente cambiante. Utiliza permanentemente su aspecto físico para llamar la atención. Tiene una forma de hablar excesivamente subjetiva y carente de matices. Muestra autodramatismo, teatralidad y exagerada expresión emocional. Es una persona sugestionable, fácilmente influenciable por los demás o por las circunstancias. Considera sus relaciones más íntimas de lo que son en realidad. Como hemos podido leer, este es el caso hipotético de la paciente Sara. Esta información de este caso hipotético fue suministrada en el curso de Psicología de la Personalidad facilitado por la licenciada María Linares de Santiago. En esta información se nos dice que la paciente Sara ya ha venido asistiendo a varias sesiones con su terapeuta. Él la ha tratado a partir entonces de la aplicación de técnicas como las clarificaciones y las reconstrucciones para poder entonces comprender los conflictos que está padeciendo Sara y toda esta información confrontarla con ella. Bien, podemos observar que estas técnicas pertenecen al enfoque de la teoría psicoanalítica. Entonces, ¿qué es la teoría psicoanalítica? La teoría del psicoanálisis se refiere a las fuerzas inconscientes que motivan el comportamiento humano. Surgió en el siglo XIX cuando el médico vienés Sigmund Freud desarrolló el psicoanálisis, es decir, un enfoque terapéutico que rastrea los conflictos inconscientes de las personas, los cuales provienen de la niñez y afectan sus comportamientos y emociones. Desde este enfoque, se podría entonces entender la conducta de Sara como el resultado de fuerzas psicológicas que operan a menudo fuera de la conciencia del paciente, es decir, que los orígenes de la personalidad de Sara podrían encontrarse en los motivos y en los conflictos inconscientes de índole sexual. Recordemos entonces que Sara, en algunas etapas psicosexuales por las cuales ella pasó, no logró satisfacer la energía o el impulso de la energía instintiva llamada libido. Esto pudo afectar las estructuras de su personalidad. Recordemos que
en su etapa psicosocial, de la lactancia, fue privada de la lactancia materna y por supuesto sufrió el desapego en el vínculo madre-hija. Luego, cuando tenía 5 años, en la etapa psicosexual fálica, es separada de su madre porque ella dio a luz niñas gemelas, pues, o sea, las hermanas gemelas de Sara. Su nacimiento provocó la separación de Sara y de su madre. Luego hay todo ese desapego genera entonces una vinculación con el padre, que lo vamos a analizar más adelante. Pero es importante detenernos entonces en el hecho del desapego. Y vamos a observar desde el punto de vista teórico qué es el apego y cómo puede afectar el apego la personalidad del niño. Estos conflictos vividos por Sara en su niñez trajo como consecuencia una personalidad histriónica. La personalidad histriónica se caracteriza por mostrar un comportamiento de excesiva emotividad y una constante búsqueda de atención. La interacción con los demás suele ser caracterizada por un comportamiento sexualmente seductor o provocador. Son sujetos de una afectividad inconstante, con tendencia a exhibir afectos dramáticos y superficiales. También se conducen inflexiblemente en base a pensamientos ocasionales sin tener en cuenta a los otros ni el contexto. Son erráticos y fugaces en sus emociones. Sara acude a la terapia y en las sesiones con el terapeuta se va enamorando de él. Cuando él se da cuenta de la situación, la transfiere a otro especialista. Sara proyectó en la persona del terapeuta aquellas necesidades no satisfechas en otros ámbitos de su vida. A esta situación se le llama transferencia. Es decir, Sara transfirió en la persona de su analista aquellas necesidades no satisfechas y que la llevaron entonces a establecer una posible atracción sexual con su analista. Por ética profesional y quizás porque no pudo el terapeuta manejar la situación, él la refiere a otro colega. ¿En qué área de desempeño afectó la estructura de personalidad de Sara principalmente? Fundamentalmente en su comportamiento caracterizado por una excesiva preocupación por su apariencia física, una actitud seductora, culpar a los otros de sus propios conflictos y querer ser siempre el centro de atención. ¿Qué estructura de la personalidad es compatible con los rasgos de personalidad de Sara? La personalidad histriónica es la estructura que es más compatible con esos rasgos característicos de esta paciente. ¿Qué originó esta estructura y qué generó en la paciente? Fundamentalmente, esta estructura histérico-histriónica se origina en las situaciones conflictivas que vivió Sara en sus primeros años de vida, en su infancia. Fundamentalmente, según Freud, en la etapa oral y en la etapa fálica. ¿Por qué se generó esta estructura? Bien, fundamentalmente lo que origina es un desequilibrio entre dos elementos importantes, que es el placer y el dolor. En Sara hubo aparentemente pues una maximización del dolor y una minimización del placer. También hubo un desequilibrio en la adaptación a su entorno y hay también un desequilibrio en la integración y desarrollo
de sí misma y con respecto a los otros. ¿Cómo resuelve Sara este conflicto? Sara lo resuelve junto a su terapeuta, quien utiliza entonces técnicas como las clarificaciones y las reconstrucciones para poder entonces lograr que Sara pueda sacar de su inconsciente todos aquellos conflictos, esos traumas que ha vivido desde su infancia. Toda esa información que construye con Sara, pues la va confrontando con ella misma, pues. De manera que Sara, a través del discernimiento, pueda traer a su conciencia el material que había reprimido por mucho tiempo y pueda entonces superar ese trastorno de personalidad que la llevó a buscar ayuda terapéutica. Finalmente concluyo que en el estudio de la personalidad es bien importante ubicarse en un enfoque psicológico determinado y conocer la terapéutica de ese enfoque para lograr, por un lado, detectar el origen del trastorno de esa personalidad y por otro lado, lograr con el paciente la superación del mismo. Muchísimas gracias.